mi nombre es Lidia Rueda, soy la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC. Bueno, ASFADEC nace a raíz de la desaparición de Carolina Garzón, siendo Walter Garzón el fundador de ASFADEC, pero luego para Walter pensaba que solo su hija era desaparecida y luego encontró muchísima gente que estaba desaparecida en el país. El principal objetivo de ASFADEC es visibilizar, concienciar, sensibilizar, exigir, denunciar, y por esa misma razón damos acompañamiento y asesoramiento a los familiares que tengan un desaparecido y a los que se han encontrado sin vida de manera violenta, igual exigimos justicia por todos ellos. Aquí en Otavalo mismo estuvimos en la fiscalía por el caso de Joshua y de muchos desaparecidos de aquí de Otavalo. Hay bastantes desaparecidos en Otavalo, lastimosamente no se visibilizan. Entonces cuando nosotros salimos de Quito a las diferentes ciudades, entonces los familiares se acercan que también tienen un desaparecido. Pero queremos que esto, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación formales y alternativos comunitarios, que sería conocer más para que se junten a nosotros y que también el hecho de juntarnos más, pues nos hacemos fuertes para seguir exigiendo a las autoridades que nuestros seres queridos no están con nosotros. Bueno, les cuento que nosotros, por ejemplo, al ir a la fiscalía y todo, antes no había tanta acogida, pero bueno, ahora sí. Sin embargo, todavía no encontramos el resultado que queremos. Es decir, el resultado que la respuesta que queremos tendría que ser hasta que se encuentren nuestros seres queridos. Usted sabe que la burocracia es un trámite demasiado largo. Nosotros de esta caravana lo hemos hecho es para exigir verdad y justicia en diferentes provincias. En Guayaquil es la primera ciudad con más personas desaparecidas. Entonces nosotros es lo que en esta caravana es lo que estamos visibilizando, exigiendo, concientizando el fenómeno de las desapariciones, que no les pase lo que a nosotros nos pasó. Por eso hoy estamos aquí como ASFADEC, como la Asociación de Familiares de Personas y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, acompañándole a la compañera Lilia Acosta, que ella es miembro de ASFADEC, en esto del mural de su amado hijo, pero ahorita veo que hay diferentes rostros de diferentes personas desaparecidas. Igual nosotros como familiares, aquí está Leonor Ramírez, una adulta mayor que igual desapareció. Ella cumple años este mes de abril, cumple años. Entonces aquí están los casos como Cristian Acevedo, algunas banderas que hemos traído de los que cumplen años de este mes. Entonces esta es nuestra lucha como familiares de personas desaparecidas. No luchar solo por nuestros casos, sino por todos los casos que hay en el Ecuador, de todos los desaparecidos que hay en Ecuador. Esa es nuestra lucha como ASFADEC. O sea, lo que nosotros en esta caravana es lo que queremos, es que todo el Ecuador se entere que hay desaparecidos en todo el país. Y vamos así visibilizando ciudad por ciudad, provincia por provincia, cantón por cantón, exigiendo al Estado, a las fiscalías, a la DINASED, que sean más profesionalizados en estos casos de búsquedas. Como la primera caravana de búsqueda es concientizar, educar a la gente que hay desaparecidos no solo en Quito, hay en diferentes ciudades. Entonces esta caravana esperemos que Dios lo permita para nosotros poder seguir avanzando a otras provincias. Aparte de las entidades públicas, ¿se han acercado a ONGs para que les apoyen en estas situaciones? Bueno, nosotros tenemos el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. También hemos asistido, pues, por ejemplo, a talleres de la ONU, pero digamos, lo que queremos es que se concreten mucho más, porque hemos ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por varios casos. En el año 2018 dejamos varios casos allá, de los cuales el caso de Giovanna Pérez, de Juliana Campoverde y de diferentes más compañeros los conocieron allá el 3 de octubre del año 2018. Gracias a todos estos acercamientos hemos tenido mayor impacto ante la sociedad ecuatoriana, pero como digo, necesitamos que el Estado sea efectivo, es decir, no queremos ya solo que se nos ofrezca, porque se nos ofrece, pero luego ya cambian al fiscal, cambian a la gente, lo mismo que nada. Es decir, queremos esa respuesta
afirmativa, positiva, de que digan sí, aquí está en el caso de Otavalo el niño Joshua Salinas, que se fue con su padre, es decir, el padre se lo llevó el 14 de febrero del año 2019, y queremos que el Estado nos diga, hemos encontrado a Manuel Salinas y aquí está el niño Joshua Salinas Acosta. Eso es lo que queremos, no queremos ya solo ofrecimientos, sino queremos acciones concretas, respuestas reales, de que nos digan, por ejemplo, aquí tenemos a Fernando Montenegro, padre de Michelle Montenegro, que le digan también, aquí está su hija Michelle Montenegro. Usted sabe que el dolor es fuerte, el hecho de no encontrar respuestas es un estado de indolente, un estado sordo, un estado que no habla y un estado ciego porque no nos vean. No se da cuenta de los desaparecidos que hay, cada día desaparecen más personas. Justamente hablando de esto del dolor, ¿no? ¿Qué decir a las familias que, como aquí la compañera, están en lucha? ¿Qué decirles para que no decaigan? Lo único que podemos decirles es que estamos juntos, que el dolor de ella también es nuestro dolor y por eso estamos acompañándole hoy, aquí también en el mural, siguiendo el objetivo de la primera caravana, como estuvimos en Chillán, Bucay, Guayaquil, Cuenca y Loja. Entonces continuamos visibilizando esta problemática y hoy nos encontramos aquí en Santiaguillo para realizar el mural que se están haciendo los compañeros artistas y los que se han sumado, y desde ASFADEC les decimos muchas gracias. Con este mural queremos exigirle al gobierno ecuatoriano que se active la alerta Emilia para el caso de Joshua Salinas Acosta y los demás niños, como la niña Claudia Sofía Andrade Hidalgo, que está aquí también el familiar de ella. Además, el mes de abril tenemos varias personas desaparecidas como Carolina Garzón, Leonor Ramírez, Camilo Tobar, Cristian Acevedo, Roberto Esteves, desaparecido y encontrado muerto. Tenemos también Leonor Ramírez, Carolina Garzón y así todos los, Cristian Acevedo. Entonces que por ellos mañana en la Plaza Grande vamos a realizar un homenaje conmemorando la desaparición de ellos. Mañana en la Plaza Grande de 11 a 1 de la tarde. Quito, ¿no? Sí, en Quito. Ya, invitamos a todos que nos acompañen. Bueno, lo que yo quisiera pedirle es al pueblo ecuatoriano y bájale un poquito ahí sí. Al pueblo ecuatoriano y a los que estuvieran de paso por aquí, que no pongan la mirada a otro lado, que miren esto que está pasando en nuestro país y que no queremos que la indiferencia de ellos sea un rastro perdido, de que nunca más volvamos a verlo. Nosotros seguiremos reclamando, seguiremos exigiendo, porque nuestros seres queridos nos hacen falta. Entonces le llamamos a la empatía a la sociedad y aquí al pueblo de Otavalo, que se junten, que piensen en Lilia, que piensen en Lilia Acosta, lo que sufre ya más de 2 años, y que si ellos lo han visto a su padre con el niño en cualquier lugar del país o fuera del país, por Dios que hablan, que no se queden callados. Tienen los números del ECU 911 o ASFADEC, que es el 593-99-5601-228, y que nos digan dónde lo vieron. Por Dios, que tengan corazón, que se pongan la mano en el corazón, que una madre está sufriendo, como muchísimos miles de familiares que sufrimos también. Una vez que, digamos, existe un desaparecido, existen fallecimientos violentos, ¿no? ¿Cómo las personas deben comunicarse tal vez con ASFADEC para que reciban el apoyo o el acompañamiento? Bueno, nosotros tenemos a raíz de nuestras cuentas en redes sociales, Facebook, ASFADEC, Desaparecidos en Ecuador, Facebook, tenemos en Instagram, Twitter, ¿en qué más? Y la página web de ASFADEC. Entonces ahí nos pueden encontrar. Sin embargo, cada que desaparece alguien, nos ubican a través de la página y nos llaman para que les ayudemos a difundir y compartir con nuestros contactos. ¡ASFADEC! ¡Presente! ¡ASFADEC! ¡Presente! Por nuestros seres queridos nadie se cansa hasta encontrarlos. Por Joshua. Nadie se cansa. Por Claudia. Nadie se cansa. Por Michelle. Nadie se cansa. Por Carolina. Nadie se cansa. Por Giovanna. Nadie se cansa. Por Juliana. Nadie se cansa. Por Petrona. Nadie se cansa. Por Leonor. Nadie se cansa. Alicachinguichu ñukanchikpa rikuchita katiwaychi
me gusta niscapi llapipaychi. Campanita pipas chasnallata kilkashpa sakipaychi.